Hey, ¿qué pasa, gente? Hoy toca el armario de wardrobe o algo así. Voy a abrir las puertas del armario de mi primo a ver cómo está. ¡Guau! Espera, que lo cierro un momento. A ver si es cierto eso de que si deseas algo con mucha fuerza, se cumple. Vamos, ordénate. Pues va a ser que no. Esto sigue igual de caótico, desordenado, desorganizado, revuelto. Comprobado, los armarios no se ordenan solos. Pero voy a fijarme bien que igual estoy exagerando. Tampoco está tan mal. En la parte de arriba, ¿qué hay? Las chaquetas de chándal, las sudaderas, los jerseys, todo a mano. Mira, otro jersey más fino. Y en la parte del medio, camisetas de manga corta, pantalones de chándal, pantalones cortos, una percha de madera que queda muy bien de adorno, porque ¿para qué colgar la ropa si la puedes amontonar, no? En definitiva, ¿qué se podría decir al ver este armario? Pues muchas cosas. Está todo manga por hombro. Está todo patas arriba. Menudo batiburrillo. Menudo desastre. Está hecho un Cristo. Está hecho un asco. Está hecho unos zorros. Y ahora vamos con la cajonera. Calcetines, más calcetines, un gallumbo. Esto en el primer cajón. A ver el segundo, pijamas y anda, calcetines también. Mejor lo cierro y voy con el tercero. Gallumbos, calzoncillos, calzones, slips, calcetines desparejados. A ver el cuarto, está vacío. Al menos hay una parte que está limpia y ordenada. ¿Y aquí qué tenemos? Una gorra, vaqueros y, como no, un calcetín. Aquí ya hay que preguntarse cuáles pueden ser las causas de esta leonera. Falta de tiempo. Ha estado tan ocupado que no ha tenido tiempo para organizarlo. Visitas inesperadas. Alguien llegó de improviso y tuvo que guardar todo deprisa y corriendo. Procrastinación. Siempre dice que lo hará mañana, pero ese mañana nunca llega. Pereza. La verdad es que le da pereza ordenarlo. Y en la parte de abajo hay camisetas de manga corta, algunas arrugadas, y otras incluso están dobladas y sin arrugas. Tiene su mérito. Siguiente. Uy, ropa doblada y ordenada. Me quedo loco. Esto no me lo esperaba. ¡Mira, ET! Y por último ya, vuelta al caos. Es que no quiero ni meter la mano aquí. Hasta el pobre Bart está asustado. ¿Y qué se suele decir cuando tu armario parece la escena de un robo? Tengo tanta ropa que ya no cabe bien. No sé qué ponerme y siempre termino sacando todo. Hoy ha sido un día ajetreado y no he podido ponerme a organizar. ¿Qué pasa? Tampoco está tan mal. Tú haz como si no hubieses visto nada. De verdad que esto no estaba así la última vez que lo vi. No sé qué ha podido pasar. Hay duendes en mi armario. Estoy en modo ahorro de energía y ordenar consume demasiado. Es solo temporal. En cuanto tenga tiempo lo arreglo. Es que no sé por dónde empezar. Además, me da flojera. ¿Para qué voy a ordenarlo si mañana va a estar igual? Y es que si lo ordeno, luego no encuentro nada. Conclusión. Aunque valores más tu tiempo libre que ordenar el armario, y por mucho que algunos digan que podría ser una señal de una vida creativa y espontánea, nunca enseñes tu armario. Y si lo haces y está tan sumamente desordenado, di que es de tu primo. Sea como fuere, de vez en cuando hay que hacer zafarrancho.